Hola compañeras, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de electroquímica. Específicamente vamos a hablar de la fuerza electromotriz. Es básicamente también conocido como el potencial de celda. Esto es básicamente el voltaje que se genera a la hora de poner una celda voltaica. ¿Qué es lo que quiero decir? En videos anteriores, básicamente nosotros ya vimos que en las reacciones redox hay un flujo de electrones. Vimos también que es posible, de acuerdo a cómo lo acomodemos, cómo eh, pongamos los metales, los reactivos, y lo logramos separar en dos recipientes aparte que llamamos semiceldas, básicamente podíamos aprovechar ese flujo de electrones. Pero todo ese análisis lo habíamos hecho de forma cualitativa. Lo que vamos a hacer a continuación es analizarlo de forma cuantitativa, es decir, hay un flujo de electrones. ¿Cuál es la diferencia de potencial en cada caso? Eso va a depender evidentemente de los reactivos que se están utilizando, también por ejemplo de las concentraciones. Pero vamos poco a poco con el tema. Primero que todo, para entender esto de fuerza electromotriz, una analogía que podemos hacer es con el agua en una catarata. Básicamente, el agua fluye de forma espontánea en una sola dirección. Ahora, ¿por qué el agua va de arriba hacia abajo? Básicamente porque hay una diferencia de energía potencial gravitacional. Entonces, el agua arriba tiene mayor energía potencial y entonces de forma espontánea cae hacia abajo donde habría menos energía potencial gravitacional. Entonces, esa diferencia de energía potencial hace que el agua fluya en esa dirección. De forma similar, nosotros lo podemos ver con una celda voltaica o galvánica. Aquí en la otra imagen, en medio de la pantalla, podemos observar una especie de batería. Vean que al fin y al cabo esto lo que representa es una celda. En este caso, como hemos dicho en el video anterior, el ánodo es negativo porque de ahí salen los electrones y el cátodo lo consideramos positivo. Ahora, básicamente, ese flujo de electrones en una celda voltaica o galvánica va a ocurrir de forma espontánea, justo igual como con el agua en una catarata. Vamos a tener que los electrones solo fluyen espontáneamente de una forma en una reacción redox, de la energía potencial más alta a la energía potencial más baja. Entonces, cada una de esas semireacciones, recordemos en videos anteriores, vimos que en el ánodo ocurre la semireacción de oxidación y en el cátodo ocurre la semireacción de reducción. Entonces, básicamente, si ya sabemos que en esa dirección del ánodo hacia el cátodo es el flujo de electrones, ahí tenemos que tener muy claro que la energía potencial de esta semireacción de oxidación va a ser mayor que la energía potencial de la semireacción de reducción. Entonces eso ya nos da una idea de que eso se puede cuantificar, se puede tabular y que esa diferencia potencial se va a poder ver. Ok, importante, a la diferencia potencial entre el ánodo y el cátodo en una celda se le llama fuerza electromotriz o también FEM. Tiene otros nombres que ya vamos a ver en un momento. También se le puede conocer como potencial de celda y se representa con una E como subíndice C. En los exámenes y demás pruebas es muy común que se les diga, bueno, calculen el FEM, calculen el potencial de celda. Entonces, básicamente son sinónimos de esta diferencia de potencial. Las unidades de esto serían básicamente voltios, volts. Ok, ¿qué es un voltio? Al fin y al cabo, un voltio va a ser igual a un julio sobre coulomb. Básicamente, energía o trabajo por unidad de carga. Una forma de interpretarlo es básicamente el trabajo que se necesita al mover una carga de un coulomb. Entonces vamos a decir que mover una carga de un coulomb, un julio, va a ser específicamente un voltio. Entonces ahí lo podemos ver, como les digo, se puede interpretar como la diferencia de potencial, o también lo podemos ver al analizar sus unidades como el trabajo que se realiza en julios cuando se mueve una carga de un coulomb. Igual esta es una forma de interpretarlo. También lo podemos interpretar en unidades del SI, básicamente como un kilogramo multiplicado por metro al cuadrado, todo eso sobre amperio por segundo a la 3. Insisto, esta definición inicial nos funciona para entenderlo como que tenemos una carguita y la tenemos que mover aplicando un trabajo. Eso sería un voltio. Ok, ahora,
específicamente para celdas electroquímicas, galvánicas y voltaicas. Recordemos que las celdas galvánicas o voltaicas son aquellas en las cuales ese flujo de electrones ocurre de forma espontánea. Eso implica que lo ponemos a reaccionar y va a pasar solito. Al contrario, vamos a tener las celdas electrolíticas, en las cuales más bien vamos a aplicar un cierto potencial. De las celdas electrolíticas vamos a hablar mucho más adelante. Ahorita nos vamos a concentrar en estas celdas galvánicas o voltaicas. En la imagen podemos observar justo lo que nosotros ya hicimos en un video anterior. Ahí podemos ver la disolución de zinc con el electrodo de zinc, la disolución de cobre con el electrodo de cobre, ahí tenemos el puente salino. Y ahora lo que estamos viendo es básicamente la diferencia potencial. Se está midiendo con este aparato y básicamente vemos que tenemos un 1.10 voltios como diferencia de potencial. Entonces, importante, algunos detalles, entender que esa diferencia de potencial se le puede llamar como voltaje de la celda, fuerza electromotriz, FEM, y también como potencial de la celda. Ahora, un detalle importante, si bien en el video anterior ya habíamos explicado el dibujo, las reacciones, las hemireacciones, vamos a aprender ahora a interpretar un diagrama de celda. Eso es muy sencillo. Si se entendió lo del video anterior, esto se va a entender. Simplemente un cambio en la forma en la que se expresa. Entonces, en este caso, en la celda de Daniel, la que tiene zinc y ion cobre, aquí tenemos la reacción global. El zinc reacciona con el ion cobre 2+, produciéndose cobre metálico y además el ion zinc. Ahora vean que esa es la reacción global. Como hemos visto anteriormente, esto puede ocurrir tanto en un solo beaker como en dos beakers diferentes, es decir, formando una celda. Okay. Ahora, es importante tomar en cuenta las concentraciones. Ahí tenemos la concentración de ion cobre, que sería 1 molar, 1 mol sobre litro, y la concentración de zinc, que también sería 1 molar. Esas serían las condiciones que generalmente se consideran estándar. Si no se menciona alguna concentración en específico, uno asume que es 1 molar, pero siempre se debería de indicar cuál es la concentración. Okay. Ahora, esto que acaba de aparecer es el diagrama de celda. ¿Qué quiero decir? Vean que nosotros al ver esta reacción inmediatamente sabemos que el zinc metálico se está oxidando a zinc 2+. Y aquí lo podemos observar a la izquierda. Vemos que tenemos zinc metálico, una línea vertical y el ion zinc 2+ con su respectiva concentración. Esta línea vertical está indicando que el zinc se está oxidando a zinc 2+. Luego vemos en medio dos líneas verticales. Esto lo que significa es que hay una separación física y probablemente está unido por algún tipo de puente salino. Entonces, en este caso vemos estas dos líneas, tenemos que interpretarlo como que está en otro recipiente, lo de la izquierda y lo de la derecha, y además que tiene que estar unido por un puente salino. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Que el ion cobre, una concentración 1 molar, se va a reducir a cobre metálico. Entonces, observemos que se sigue cumpliendo la condición de que a la izquierda voy a poner la oxidación y a la derecha voy a poner la reducción. Es decir, que a la izquierda, donde tengo la oxidación, voy a representar lo que ocurre en el ánodo, y a la derecha, donde tengo la reducción, voy a tener lo que ocurre en el cátodo. Todo lo que son vocales a la izquierda, consonantes a la derecha. Entonces vean que si yo veo este diagrama de fases, perfectamente puedo escribir la ecuación global, escribir la semirreacción, ya sea de oxidación o reducción, e inclusive puedo hacer un diagrama, un dibujo de cómo están ubicados los beakers. Entonces básicamente ese diagrama nos da mucha información. Digamos que algo importante a la hora de interpretar todo este tipo de celdas es que nosotros podemos interpretarlo, ya sea con un dibujo como el de la imagen, podemos interpretarlo con la ecuación global, podemos interpretarlo con las semirreacciones de oxidación-reducción o podemos interpretarlo con el diagrama de celda. Cualquiera de esas tres cosas nosotros lo vemos y tenemos que saber interpretarlo y ver que es lo mismo, que nos da la misma información. Ok, importante, en muchas ocasiones no se escribe la concentración. Formalmente, oficialmente, debería de ir escrita la concentración,
pero si no se escribe, como aparece aquí abajo, uno asume que es 1 mol por litro. Pero insisto, debería de escribirse, nada más que muchas veces simplemente se escribe lo de abajo. Es decir, esta ecuación que aparece aquí arriba y este diagrama de celda, nosotros lo podríamos ver y entender que nos da una información muy similar. La diferencia es que la reacción 1, la que aparece primero, como vimos en un video anterior, puede ocurrir tanto en un beaker como en una celda, es decir, en dos beakers. Si nosotros vemos el diagrama de celda, inmediatamente sabemos, ok, eso es una celda y tal cosa se está oxidando, tal otra cosa se está reduciendo. Digamos que como diagrama de celda, ahí sí no hay posibilidad de confundir, mira, ¿estará pasando en un solo beaker o no? Entonces el diagrama de celda sí es muy utilizado. Ok, ahora, los potenciales de reducción van a tabularse. Importante, vean que por convenio lo que se tabula son los potenciales de reducción. Como hemos dicho anteriormente, si algo se reduce, algo se tiene que oxidar, lo cual es muy cierto. Sin embargo, por pura conveniencia, se van a poner solo las reducciones, pero uno tiene que entender que evidentemente algo se puede oxidar. Por ejemplo, nosotros acabamos de decir en la reacción anterior que el zinc es el que se oxida. Si nosotros buscamos el zinc, aquí lo podemos ver, vemos que aquí se está reduciendo el zinc. No importa, simplemente está tabulado como reducción, pero nosotros sabemos que en ese ejemplo en particular de la celda de Daniel, lo que ocurre es la oxidación. Insisto, todas las tablas oficialmente siempre van a ser las semireacciones de reducción. Importante, básicamente el potencial de reducción va a ser igual al potencial de oxidación negativo. Es decir, ahorita vamos a interpretar más de dónde salieron estos números, pero básicamente el potencial de reducción del ion zinc es menos 0,76. Eso significa que el potencial de oxidación del zinc va a ser más 0,76. Ahora, eso es simplemente para entender que la reducción y la oxidación es el mismo proceso, pero dándole vuelta a la ecuación. Básicamente, la reducción es pasar de ion zinc a zinc, la oxidación va a ser pasar de zinc a ion zinc. ¿Qué implica esto? Que va a ser el mismo valor, pero con signo contrario. Para evitar esos conflictos de signo, se definió que en las tablas siempre se van a tabular únicamente los potenciales de reducción. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Vean que como en toda medición, lo que uno quiere hacer es una comparación. Yo quiero comparar entre esta semireacción y esta otra, cuál va a tener mayor energía potencial, cuál va a tener menor. Recordemos, como dijimos al inicio de este video, los electrones van a ir desde el electrodo o desde la zona donde tenga más potencial a la que tenga menos potencial. Entonces, ¿qué implica eso? Yo quiero comparar, pero lo quiero hacer de forma cuantitativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Se tiene que establecer un patrón de referencia, un patrón de comparación. Vean que eso aplica para todas las mediciones. Por ejemplo, cuando hablamos de longitud, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos una unidad de medición con la cual vamos a comparar todo. Entonces, por ejemplo, se dice, esto es el metro. De forma arbitraria se establece esta distancia como un metro, y entonces todas las demás cosas se comparan con respecto a esa unidad arbitraria de comparación. Entonces decimos que tal persona mide 2 veces mi unidad arbitraria, es decir, mide 2 metros, que tal otra cosa tiene una altura de la mitad de mi unidad de comparación, es decir, que tiene una altura de medio metro. Entonces, siempre que hacemos una medición, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es una comparación con un patrón inicialmente arbitrario. Como paréntesis, alguien muy probablemente me puede decir, pero el metro está bien definido, se dice que es la distancia que recorre la luz en cierta fracción de segundo. Y es cierto, está muy bien definido, pero eso no le quita el hecho de que, al fin y al cabo, fue una unidad que se originó de forma arbitraria, que ya luego se le está dando definiciones con variables universales para que esté muy bien definida, pero sigue siendo una comparación arbitraria. De igual manera, en el caso de los potenciales, lo que se quiere hacer es, yo quiero comparar entre semireacciones, entonces tengo que poner 1 como unidad de comparación, tengo que poner un 0 con el cual comparar. Y de forma completamente arbitraria, se dijo que la reducción del ion hidronio, bajo condiciones específicas,
va a tener un potencial de 0. ¿Por qué? Porque, insisto, fue así de forma arbitraria para poder comparar. Entonces, ¿qué significa eso? Se definió básicamente el potencial estándar de reducción, pero específicamente asociado al hidrógeno, lo que se conoce como el electrodo estándar de hidrógeno o también EEH. Entonces, importante entender que el potencial estándar de reducción es básicamente el voltaje asociado con una reacción de reducción en un electrodo cuando todos los solutos se encuentran a 1 mol por litro y todos los gases están a 1 atmósfera de presión. Vean que el hecho que sea potencial estándar significa que tiene que tener condiciones similares. Las condiciones similares es 1 mol por litro y 1 atmósfera de presión. Ahora, el 0 que yo voy a utilizar para comparar va a ser la reducción del ion hidrógeno, pero bajo ciertas condiciones particulares. Básicamente, ese ion hidrógeno va a tener una concentración de 1 molar y además la presión de hidrógeno va a tener que ser 1 atmósfera. Bajo esas condiciones, de forma arbitraria se dice, mira, esto tiene un potencial de 0 voltios en condiciones estándar. Okay. Para entenderlo, básicamente esto, nuestro electrodo de hidrógeno estándar, va a ser una referencia que por pura conveniencia va a tener un valor de 0 voltios. Ojo, ¿qué implica aquí? Vean que lo que queremos es reducir al ion hidrógeno. Entonces, básicamente que de otro lado, aquí lo estamos reduciendo, aquí nos funcionaría como un cátodo, está reduciéndose. Desde otro electrodo van a venir los electrones. Los electrones vienen por el cable y tenemos un electrodo de platino. Esto se conoce como un electrodo inerte. Vean que el platino aquí ni se está oxidando ni se está reduciendo, simplemente es un metal noble que no reacciona, que permite la conducción de electrones. Entonces vienen los electrones, insisto, vienen de otro lado. Recordemos que un solo electrodo es como la mitad de una ecuación. Entonces los electrones vienen de otro lado. Esos electrones van a llegar donde están los iones hidrógeno. Esos iones hidrógeno van a agarrar los electrones, se van a juntar y van a formar hidrógeno gaseoso. Entonces, si yo tengo esa concentración 1 molar, tengo la presión de 1 atmósfera de hidrógeno, eso va a tener un voltaje de 0 voltios por definición. Ahora, entender, ocupamos un 0 para comparar. Pero alguien en este punto puede decir, pero no termino de entender cómo es que se hace la comparación. Ok, vamos a explicarlo a continuación. En este caso, lo vamos a analizar con el zinc. Vean que a la izquierda, aquí donde tengo la oxidación, va a tener el zinc. Es muy parecido a lo que ya habíamos hecho con cobre. Nada más que en este caso no lo vamos a poner con cobre, lo vamos a poner con el electrodo estándar de hidrógeno. Entonces, en este caso, básicamente yo tengo una disolución de zinc y un electrodo de zinc. Ahí se va a dar la oxidación y salen los electrones. Los electrones van a venir y van a llegar hasta el electrodo estándar de hidrógeno. Lo mismo que vimos en videos anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita lo quiero cuantificar. Ojo, aquí vamos a escribir el diagrama de la celda. Vean que es simplemente poner que el zinc se está oxidando a zinc 2+ con la concentración molar. Hay una barrera física de separación unido por un puente salino, y luego tenemos que el ion hidrógeno se va a reducir a hidrógeno y tenemos que indicar el electrodo que se utilizó. En este caso, esto que está aquí es el platino que se utilizó como electrodo inerte. Ok, en este caso hay que entender que ¿qué ocurre en el ánodo? La oxidación, es decir, de zinc metálico a zinc 2+, liberándose 2 electrones. En el cátodo, ¿qué ocurrió? La reducción, es decir, los 2 iones hidrógeno agarran esos 2 electrones y se forma hidrógeno con esta presión. Ahora, como todo está con una concentración 1 molar y una presión de 1 atmósfera, sigue siendo todo condiciones estándar. Entonces, si yo sumo esa reacción, básicamente tenemos que el zinc reacciona con el ion hidrógeno, se forma zinc 2+ y además hidrógeno gaseoso. Ojo, de hecho, haciendo la analogía con las reacciones de desplazamiento simple, esto es básicamente que el zinc está desplazando el hidrógeno en un medio ácido. De nuevo, es como una analogía de cómo las reacciones de desplazamiento simple son equivalentes a estas reacciones redox. Ok, entonces, vean que esto es de forma cualitativa igual que lo del video anterior. Lo nuevo que vamos a hacer aquí es cuantificarlo. Entonces,
hicimos esta celda y le vamos a poner un voltímetro. Con el voltímetro vamos a medir el voltaje. Y entonces, importante, podemos medir el voltaje de forma experimental, pero se estableció que para comparar esa diferencia de potencial de celda, vamos a utilizar una fórmula muy sencilla. Recordemos que lo que queremos hacer es comparar las diferencias de potencial. Recordemos lo de la catarata. Entonces, para saber esas diferencias de potencial, básicamente vamos a poner el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Y alguien puede decir, pero suave, ¿no es que el ánodo era oxidación? Sí, pero recordemos que se había propuesto que todas las tablas iban a tener solo potenciales de reducción. Entonces, para que eso quede así, se va a poner el potencial de reducción, aunque sea del ánodo. Entonces es importante, uno tiene que saber que en el ánodo se da la oxidación, pero igual lo que uno va a poner en esta formulita es el potencial de reducción. Y precisamente para que no haya conflicto con que en realidad es oxidación, aquí va el menos. Este menos, recordemos que el potencial de oxidación tenía el mismo valor que el de reducción, pero con el signo contrario. Entonces, con este caso, al poner un menos, se está tomando en consideración que efectivamente ahí lo que ocurre es una oxidación. Entonces, debido a que el potencial de celda se basa en la energía potencial por unidad de carga, vamos a decir que es una propiedad de intensidad. Entonces, quiero que quede claro que simplemente para saber esa diferencia de potencial, lo único que tenemos que hacer es agarrar el potencial de reducción del cátodo y restarle el potencial de reducción del ánodo. Aunque sea una oxidación, igual ponemos el de reducción. Ok, entonces, volvamos a nuestra celda. Vean que en este caso, acabo de decir, tenemos nuestra celda y medimos experimentalmente el flujo de electrones. Vemos que ocurre de forma espontánea. Lo único que hacemos es meterle un voltímetro para ver cuánto dura. Y vemos que experimentalmente eso nos da un potencial estándar de celda de 0,76 voltios. ¿Por qué estándar? Porque todo es 1 molar y todo es una atmósfera de presión. E insisto, eso es un dato experimental. Punto. Ahora, recordemos que nosotros habíamos dicho que el potencial de celda iba a ser el cátodo menos el ánodo. Entonces ahí lo podemos ver. Si regresamos, vemos que sería cátodo menos ánodo. Y recordemos que aquí vamos a tener que el cátodo va a ser básicamente lo que ocurre con el hidrógeno, ion hidrógeno a hidrógeno. Entonces, ¿qué significa esto? Tomándolo en consideración, significa que si es cátodo menos ánodo, es el potencial de lo que le pasa al ion hidrógeno menos el potencial de lo que le pasa al zinc. Ahora vean que yo lo que quiero hacer es llenar la tabla. Yo quiero crear la tabla. Como yo quiero crear la tabla, ocupo un 0 para comparar. Y empiezo a hacer un montón de medidas experimentales. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Yo quiero saber el potencial del zinc. Ok, le pego el hidrógeno, y la celda con hidrógeno, este electrodo estándar de hidrógeno, que yo sé que es 0. Y hago la medición experimental. Entonces, vean que en este caso, yo sé que la medición experimental me va a dar 0,76. Aquí lo tenemos, nos da 0,76. Y yo sé que de forma arbitraria, como convención, ese potencial de reducción del hidrógeno es 0, menos el valor que quiero buscar para meterlo en la tablita. Entonces vean que de esta manera, simple y llanamente puedo despejar y así obtengo el potencial de reducción del zinc. E insisto, alguien puede decir, no, pero es que se está oxidando. De nuevo, sabemos que se está oxidando, pero la formulita lo que nos dice es el potencial de reducción. Entonces, si lo despejamos, vamos a obtener el potencial de reducción, aunque sea que se esté oxidando el zinc. En este caso lo despejamos y vemos que el potencial de reducción del zinc va a ser de menos 0,76. Entonces, insisto, hay que saber que lo que ocurre en nuestra celda es que el zinc se oxidó a 5 más. Pero al despejarlo de la formulita, en realidad el zinc 2 más va a reducirse a 5 porque es un potencial de reducción. Insisto, esto es básicamente la forma en la cual yo pude llenar la tabla. Y entonces ahora tengo el potencial de reducción del zinc, lo meto en la tabla.
De nuevo, esa sería la reacción. Tenemos la semi-reacción de reducción y este sería el potencial de reducción del zinc. ¿Listo? Vean que en la celda está oxidándose, pero como lo despejé de la formulita y en la formulita lo que tengo es potencial de reducción, pues va a ser el potencial de reducción y por eso lo escribimos de esta manera. Ok, ahora ya saqué la del zinc y la del cobre. ¿Cómo hago para saber cuál será el potencial de reducción del cobre? Y de nuevo, lo que yo quiero saber es cómo llenarlo en la tablita. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, le pego el electrodo estándar de hidrógeno, que por convención es 0, y se lo pego a un electrodo de cobre. Un pedazo de cobre metálico en una disolución de cobre, igual con puente salino. Vamos a tener que la potencial de celda es igual a cátodo menos ánodo. Entonces, en este caso, vemos igual que de forma experimental, el potencial de celda tiene un valor de 0,34 voltios. Entonces, bueno, ahí está el diagrama. Vemos que el diagrama de celda implica igual que en este caso el hidrógeno se está oxidando, a ion hidróneo, y vemos que el ion cobre se está reduciendo a cobre. Ahí tenemos en el ánodo que básicamente el hidrógeno se está reduciendo, liberando se está oxidando, liberando 2 electrones, y vemos en el cátodo que básicamente el ion cobre se está reduciendo al agarrar esos 2 electrones. Si sumamos esa reacción, básicamente tenemos que el hidrógeno más el ion cobre, vamos a obtener cobre metálico y ion hidrógeno. Todo vamos a tenerlo en este caso 1 mol por litro y 1 atmósfera de presión, por lo tanto todos se consideran condiciones estándar. Entonces, vean que este flujo de electrones va a pasar de forma espontánea. Simplemente yo lo que estoy haciendo, así como imaginándonos a alguien el primero que empezó a llenar estas tablas, lo que hizo fue hacerse un electrodo estándar de hidrógeno, que vean que tiene su complicación porque involucra tener una presión constante de gas, un pedazo de platino que es bastante caro y una concentración de HCl. Puso ese beakercito y dijo esto es 0. ¿Por qué? Porque yo digo este es mi patrón de comparación. Y luego hizo un montón de beakers con otros electrodos. Un pedazo de zinc en una disolución de zinc, un pedazo de cobre en una disolución de cobre, un pedazo de cromo en una disolución de cromo, y empezó a pegar el electrodo de hidrógeno a cada uno de esos electrodos, al de cobre, al de zinc, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que empezó a medir? A medir el potencial experimental. Y entonces, al medir el potencial experimental, luego simplemente se puso a analizar. Ok, en este caso, ¿qué se oxidó? ¿Qué se está reduciendo? Pero vean que, de nuevo, es simplemente despejar de la fórmula de manera muy sencilla. El potencial de celda lo obtienen de forma experimental, 0.34. El estándar de hidrógeno es 0. ¿Qué implica eso? Que es fácilmente averiguable el potencial del electrodo de cobre, el electrodo de zinc, etcétera. En este caso, observemos que el potencial estándar de reducción del cobre va a ser de 0,34. ¿Por qué? Porque el potencial estándar de reducción del hidrógeno por convención era 0. Entonces, de esta manera es que se logró llenar esa tabla que nosotros vamos a utilizar montones. Cosas importantes, alguien puede preguntar, pero ¿y cómo sabemos si aquí el cobre se está oxidando o se está reduciendo? Vean que por definición vamos a decir que para que una reacción ocurra de forma espontánea, es decir, para tener una celda voltaica, el potencial de celda tiene que ser positivo. Entonces, y ahí lo podemos ver de forma experimental. Siempre lo vamos a tener positivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? De observar el experimento. Entonces, yo me pongo a ver el cobre. ¿Será que el cobre, vemos que el electrodo de cobre empezó a perder masa o en realidad empezó a llenarse más de cobre metálico? En el caso del zinc, yo observo, ¿será que el zinc empezó a llenarse de pedazos de zinc o empezó a perder masa? Entonces es fácilmente ver que se oxidó y que se redujo. Entonces en este caso, la persona que hizo esto empezó a pegar el electrodo estándar de hidrógeno a un montón de electrodos de cobre, de zinc, de cromo, etc. Y simplemente se puso, mira, cuando lo pegué al de cobre, ¿qué fue lo que pasó? Observo cómo se empieza a formar cobre metálico. Listo, entonces yo ya sé que el cobre se está reduciendo.
pero cuando lo pegué con el de zinc, lo que observé es que más bien la masa del electrodo de zinc fue disminuyendo. Entonces, de forma visual, experimental, es muy fácil ver que se está oxidando y que se está reduciendo. Entonces, es muy fácil ubicar en la formulita cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Y una vez que lo ubico, es simplemente saber si el de hidrógeno está a la izquierda o el de hidrógeno está a la derecha. Mira, yo ya sé que el cobre C es el que se está reduciendo. ¿Cómo? Porque veo que se está formando cobre. Lo pongo aquí a la izquierda, como es el cátodo. Y luego, en ese caso, evidentemente, el de hidrógeno sería el ánodo. ¿Y qué? Y simplemente le pongo un 0, lo sustituyo por 0 y ya despejó el valor. Entonces vean que en realidad es sencillo ver cómo se llenaron esas tablas. Igual, si esta parte no quedó clara, vean por favor nuevamente el video y cualquier cosa consulten con su profesor respectivo. Lo que voy a hacer a continuación es agarrar esos valores de la tabla, de las tablas de potenciales estándar de reducción, y ver cómo calculo. Vean que estas celdas que dibujé, que presenté, básicamente son para entender cómo es que se llegaron a tener esas tablas. Pero una vez que yo tengo esas tablas, la idea es saber cómo utilizarlas. Vean que una forma muy sencilla e introductoria de estas tablas es la serie de actividad de los metales, porque nosotros con esa serie de actividad decíamos, bueno, es que yo sé que el zinc puede desplazar al cobre, pero el cobre no puede desplazar al zinc. En realidad eso lo podemos ver como que el zinc puede reducir al ion cobre, pero el cobre metálico no puede reducir al zinc. Y eso tiene que ver con estos valores de potencial. Eso lo vamos a interpretar más a fondo en un momento. Pero lo que quiero que quede claro es, todo lo que dijimos antes es cómo carajos fue que se averiguaron estos valores. Todo fue gracias a que se estableció un valor arbitrario de zinc. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos la tabla, ¿cómo la utilizamos? Importante entender algunos detalles de estos potenciales. El valor del potencial para cada semirreacción aparece en las tablas. Si el potencial es más positivo, vamos a tener mayor tendencia para que la sustancia sea reducida. Ojo, muy importante, hay que fijarse en la tabla, muchas empiezan desde el valor más positivo y va bajando a más negativo, algunas más bien están escritas al revés, pero en términos generales está escrito de esta manera, de mayor a menor. Vamos a decir que entre más alto sea el valor, mayor tendencia para ser reducido. ¿Qué quiero decir? Vemos que la primera sustancia es flúor y luego tenemos aquí abajo cloro. Significa que el flúor se reduce más fácil que el cloro. El flúor se reduce muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de reducción muy alto. Luego también tenemos que entender que las semireacciones son reversibles. Y es más, lo vimos en el caso de lo del hidrógeno. Yo puedo pasar no solo con el hidrógeno, con cualquier sustancia. En realidad yo puedo decir que bajo ciertas condiciones estoy oxidando cierta sustancia, pero bajo otras condiciones esa misma la puedo reducir. Es decir, que estas semireacciones son reversibles. Yo puedo pasar, en el caso del bromo, que tenemos aquí, puedo pasar del bromo que se reduce a ion bromuro, pero bajo otras condiciones el ion bromuro se podría oxidar a bromo. Entonces entender que eso es en dos direcciones. También, muy importante, el signo del potencial estándar se cambia cuando la reacción se invierte. Eso ya lo habíamos mencionado. Y también tenemos que decir que la variación de los coeficientes estequiométricos de una semireacción no altera el valor. ¿Qué significa eso? Es una propiedad intensiva. No importa si yo tengo 2 moles de flúor más 4 moles de hidrógeno para producir 4 moles de fluoruro, este valor no cambia. Eso es muy importante a tomar en consideración. No ocurre como con la entalpía, por ejemplo, que uno puede hacer cálculos extensivos y hay que tomar en cuenta el coeficiente. Aquí no. Uno puede multiplicar y cambiar los coeficientes. Estos valores de potencial no cambian. Ok. Para entenderlo mejor, en términos generales, vean que es la misma tabla pero resumida y con color. Básicamente, vean que toda la tablita son reducciones. Entonces dijimos que entre más arriba se reducía más fácil. Pero ojo, como se reduce muy fácil, significa que oxida fácilmente a las cosas que está a la par. Significa que entre más arriba esté, vamos a tener un agente oxidante más fuerte.
aquí a la izquierda. Pero también lo podemos interpretar como con los productos, como son reversibles, en realidad también lo podemos interpretar. Si comparamos oxidación, lo vemos a la izquierda. Si comparamos oxidación, agentes oxidantes, lo vamos a analizar aquí a la izquierda. Si vamos a comparar agentes reductores, vamos a compararlo aquí a la derecha. Entonces vamos a decir que los oxidantes más fuertes tienen los potenciales de reducción más positivos. Lo que acabo de decir, como el flúor se reduce muy fácil, significa que es un agente oxidante muy fuerte. Oxida las cosas muy fácilmente. Por el contrario, vamos a decir que los reductores más fuertes tienen los potenciales de reducción más negativos. ¿Qué significa eso? Que lo que está aquí abajo tiene un potencial de reducción muy bajo. Es decir, que al ion litio reducirse a litio positivo, a litio metálico, perdón, le cuesta montones. Pero como le cuesta montones, eso significa que el litio se oxide a ion litio es facilísimo. Y como el litio oxidarse a ion litio es facilísimo, significa que el litio metálico va a ser un excelente agente reductor. Como se reduce, como se oxida muy fácil, es decir, en la dirección contraria, como el litio metálico se oxida muy fácil, significa que reduce fácilmente a las demás cosas. Entonces, con este análisis, es fácil entender cuál es mejor agente oxidante y demás. En un próximo video voy a explicar un poco más a fondo para poder responder algún tipo de preguntas de este. Ok, ahora de nuevo con la parte numérica del potencial de celda. Volvemos con la celda de Daniel. En este caso, nuevamente tenemos la disolución de zinc, ánodo de zinc, es decir, aquí tenemos el electrodo de zinc. Y a la derecha tenemos el electrodo de cobre. Cuando lo ponemos, vemos que de forma espontánea los electrones van del electrodo de zinc al electrodo de cobre. Es decir, el zinc va a ser el ánodo, el cobre va a ser el cátodo. Okay. Podemos medir experimentalmente eso, pero la idea de la tabla es no tener que ponernos a hacer un montón de mediciones experimentales. Digamos que las personas que hicieron esas tablas ya se sentaron a hacer un montón, bueno, no se sentaron, fueron al laboratorio a hacer un montón de experimentos para lograr tener esos datos. Gracias a esos datos, ahora podemos hacer cálculos para saber cuál será el potencial. Ya vimos anteriormente que da 1.110 voltios, pero ¿cómo, en realidad, cómo lo hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos logrado hacer el cálculo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar los valores del zinc y del cobre en dicha tabla. Entonces, básicamente, vamos a volver a una tabla anterior. Esta es una pequeñita. Vamos a ir a otra para ver esos valores. En este caso, pues, buscamos en la tabla y vemos dónde está el cobre y vemos dónde está el zinc. Y entonces tenemos que anotar esos valores. Igual los dos son como reducción, pero entendemos que en realidad el zinc se está oxidando, pero igual los anotamos. El cobre vemos que es más 0,34 y el zinc es menos 0,75. Ahí lo podemos ver, los anotamos. Entonces, la oxidación, es decir, en el zinc es menos 0,76 y aquí vemos la reducción en el cátodo más 0,34. Y ojo, de nuevo, alguien va a decir, pero ¿por qué reducción si se está oxidando? Porque igual, aunque se esté oxidando, la formulita lo que nos busca es el potencial de reducción. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente aplicamos la fórmula de que el potencial estándar de celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo, ambos de reducción. Es decir, vamos a poner el más 0,34 voltios menos el valor negativo de 0,76 voltios. Menos y menos da más, nos da un valor de 1,10. Entonces vemos que efectivamente el cálculo teórico corresponde con la medición experimental. Importante, esto es en condiciones estándar. Vean que si la concentración cambia, pues los valores pueden variar de forma experimental. Una manera de compararlo, recordemos que la analogía con la cual iniciamos este video era básicamente una diferencia potencial de una catarata. Vean que aquí ocurre igual, nosotros tenemos una diferencia potencial. En uno de los electrodos vamos a tener un potencial de 0.34 y en otro de uno de menos 0,76. Entonces, en este caso, podemos ver que esa diferencia de potencial va a tener un valor de 1,10 voltios.
Y es gracias a esa diferencia de potencial que se puede dar ese flujo de electrones de forma espontánea. Ahora, nuevamente, si alguien quedó con alguna duda, por favor vean nuevamente los videos y si no, comuníquese con su profesor respectivo. Vamos a realizar un ejercicio. En realidad, calcular potenciales estándar de celda es muy sencillo. Si no son estándar, se complica un poquito. En futuros videos lo vamos a explicar, pero en realidad es fácil. Y para que asimilarlo bien, lo vamos a explicar con este ejercicio. Nos preguntan cuál es la FEM estándar o el potencial de celda estándar o la diferencia de potencial estándar de una celda electroquímica hecha con un electrodo de cadmio en una disolución 1 molar de nitrato de cadmio y un electrodo de cromo en una disolución 1 molar de nitrato de cromo. Entonces básicamente tenemos el cadmio y tenemos el cromo. Inicialmente no necesariamente tenemos que saber qué se oxida y qué se reduce, pero vean que los valores positivos, entre más positivo, tenía mayor potencial de reducción. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Es ir a la tabla y comparar dónde está el potencial de reducción del cadmio y el potencial de reducción del cromo. El que tenga mayor valor, ese es el que se va a reducir. Entonces, buscamos en la tabla y vemos estos dos valores. Vean que los dos son reducción. Evidentemente, en una celda electroquímica, algo se va a oxidar y algo se va a reducir. Pero la idea es básicamente ver en la tabla. Entonces vemos que cadmio agarra 2 electrones, se reduce a cadmio metálico, menos 0,40. Cromo 3 agarra 3 electrones, se reduce a cromo, menos 0,74. ¿Cuál de estos dos en realidad sí se reduce? El que tenga el valor más grande, el más positivo, el menos negativo. En este caso significa que de estos dos, si alguno se reduce, el que se va a reducir es el que tiene cadmio. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de reducción más alto. Eso significa que el ion cadmio es el que se va a reducir. ¿Y qué le pasaría entonces al otro? El cromo es el que se va a tener que oxidar. Entonces, la oxidación va a ser básicamente eso del cromo, esa reacción de reducción, pero al revés. ¿Por qué? Porque es el que tiene el valor menor en el potencial de reducción. Entonces vamos a decir que en realidad el cromo es el que se va a oxidar a cromo 3+, liberando 3 electrones. En el cátodo, la reducción, evidentemente vamos a copiar la misma ecuación de que aparecía en la tabla. ¿Qué hacemos ahora? Vemos que hay que sumar las reacciones, pero evidentemente aquí 2 electrones y 3 electrones no se cancelan. Entonces, en ese caso, esa diferencia en la cantidad de electrones voy a tener que solventarla de alguna manera. Entonces, la primera ecuación la multiplico por 2, la segunda ecuación la voy a multiplicar por 3. Entonces, una vez que hago eso, ahora sí lo puedo cancelar. Vean que multiplicando por 2, arriba y abajo, tendría 6 electrones y 6 electrones se cancelan. Tendría, multiplico por 2, tengo 2 cromos para producir 2 iones cromo 3. Como multiplico abajo por 3, tendría 3 iones cadmio y formaría 3 cadmio metálico. Esa sería la reacción global. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En realidad esto de sumar y restar es simplemente para saber qué pasa. En realidad esto que acabo de presentar, cátodo, reacción global, no lo ocupo hacer. Lo único que ocupo saber es que se oxidó y que se redujo. Porque vean que no es lo mismo agarrar menos 0.40 menos 0.74 o poner menos 0.74 menos 0.40. Es decir, no es lo mismo agarrar este primer valor y restarle el segundo, o agarrar el segundo y restarle el primero. Como la formulita es cátodo menos ánodo, lo que ocupo saber es cuál de esos dos va a ser el cátodo. ¿Cómo lo hago? Simplemente veo, recuerdo, el cátodo es en el que se reduce. ¿Cuál va a ser el que se reduce de estos dos? El más positivo, el más grande, el menos negativo. Es decir, de estos dos, solo verlo, yo ya sé que el del cadmio va a ser en realidad el cátodo. Eso es lo que ocurre. Y entonces, como la formulita me dice que es cátodo menos ánodo, simplemente yo tengo que saber que sería menos 0.40 menos 0,74. Y al hacer la resta, tengo un valor de potencial estándar de celda de 0,34 voltios. Importantísimo. Como estamos hablando de celdas voltaicas o galvánicas, el flujo de electrones va a ser espontáneo.
¿Qué implica eso? Que los potenciales de celda van a ser positivos. Si yo obtengo un valor negativo, significa que esta reacción no va a ocurrir de forma espontánea, es decir, no vamos a tener una celda voltaica. Entonces, eso es importante analizar a la hora de hacer ejercicios, resolver exámenes, porque a veces, si me da negativo o lo estoy haciendo mal, si me están indicando que es algo voltaico y me da negativo, muy probablemente lo estoy haciendo mal. O si me da negativo o positivo, la pregunta sea más bien si yo tengo que indicar, tengo que responder si se trata de una celda voltaica o galvánica. Entonces es importante tomar en cuenta el ciclo. Si es positivo, el proceso va a ser espontáneo, es decir, celda voltaica o galvánica. Si el potencial me da negativo, ya no sería espontáneo, entonces muy probablemente vamos a tener una celda electrolítica. Ok, ahora de tarea va a quedar este ejercicio. Quiero que lo realicen, pausen el video, lo realicen y voy a mostrar solo la respuesta. Nos dice, se construye una celda galvánica con electrodos de cadmio, estaño y disoluciones 1 molar de cadmio y 1 molar de estaño. Escriba las semireacciones, la reacción global y calcule el valor de la FEM. Importante, vean que insisto, para calcular el valor de la FEM, lo único que tengo que saber es qué le resto a qué. Vean que es una de las fórmulas más fáciles que existen. El asunto es qué le resto a qué. Si es un marcar con X, las dos opciones van a estar. ¿Cuál marco? Entonces es importante tener eso, saber cuál es el que se va a oxidar y cuál es el que se va a reducir. Aquí vienen los potenciales de reducción de ion cadmio a cadmio, de ion estaño a estaño. Lo que tienen que hacer es básicamente escribir las semireacciones, que en realidad es sencillo. Luego vamos a escribir la reacción global y luego el cálculo del valor de la FEM. Ya sabiendo cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, ya sé cuál restarle.